Me permito presentarles al licenciado Andrés Romero, especialista con una visión de mercadotecnia increíble, ya lo van a escuchar. Nos va a dar una plática que lleva por título Cambios en las preferencias y hábitos del consumidor. Todos hemos visto estos cambios y los seguiremos viendo. Y aquí Andrés nos va a hacer partícipe de una información muy interesante. Adelante, Andrés, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Juan Manuel. Y entonces, para darles un poquito de background de qué perspectiva les hablo yo. Entonces, mi nombre es Andrés Romero y yo empecé mi carrera en Latinoamérica trabajando con Nielsen en muchísimas compañías o haciéndole consultoría a muchísimas compañías de consumo masivo, una de las marcas más grandes globales, como pueden ser Colgate, Coca-Cola, Kimberly-Clark, etcétera, etcétera. Y llevo desde el 2007 radicado aquí en Estados Unidos y he tenido experiencia en compañías de varios sectores. Estaba unos años en el sector de retail trabajando con Sears Holdings y luego más recientemente llevo 8 años ahora con Campbell's. Campbell's aquí en Estados Unidos, y dentro de Campbell's pues he tenido la oportunidad de dirigir varias de las marcas más grandes del portafolio. Entonces, la idea de hoy, de los próximos 45 minutos, realmente es hablarles un poco sobre cuáles son esos cambios en los hábitos y las preferencias del consumidor a raíz del COVID. Y pues, obviamente, estoy muy seguro que muchos de ustedes pues ya han tenido una buena idea o han leído y han escuchado sobre cómo tantos paradigmas que se han puesto patas arriba y tantas cosas que han cambiado en los últimos meses. Pero en la misma idea, pues hay que tener una perspectiva bien amplia, ¿no?, sobre los cambios y obviamente con mucho optimismo, pensando que de esta pandemia vamos a salir y al final de cuentas esto es una cuestión que del lado de la ciencia vamos a poder salir adelante, pero que sin duda va a tener un impacto permanente en los hábitos del consumidor. Entonces la idea es entender dentro de una perspectiva de largo plazo esas tendencias que ya veíamos desde antes, cómo se han visto impactadas a través del COVID y qué expectativa tenemos en los próximos años cuando ya empezamos a ver la pandemia por el retrovisor. Entonces empiezo con una cita de Walt Disney que dice: los tiempos y condiciones cambian tan rápido que debemos continuar nuestro objetivo focalizado en el futuro. Y una de las razones por las cuales quería hablar de Disney, y obviamente pues esta es una cita que la hizo él hace muchísimas décadas, y era esta idea de cómo evolucionarnos y cómo apreciar el cambio como tal y bienvenir el cambio en vez de estarlo, de mostrar esa resistencia al cambio, ¿no? Y entonces una de las cosas, si se ponen en los zapatos de Disney Corporation, donde su mayor ingreso viene de los parques de recreación, y obviamente con el COVID ha sido de las industrias que inmediatamente pues tuvieron que cerrar sus operaciones y su ingreso inmediatamente se vio impactado. Pero ¿qué había hecho Disney? Disney ya había empezado esa diversificación de su ingreso y luego había empezado a invertir en la plataforma Disney Plus. Y Disney Plus lo aceleraron y ellos tuvieron la suficiente flexibilidad para acelerar ese crecimiento y la expansión de Disney Plus, al punto que el negocio al día de hoy de Disney Plus es de la misma magnitud del negocio de los parques. Estamos hablando de 3.5 billones de dólares, cómo han podido aumentar ellos esa plataforma y cómo se inclinaron en la expansión y se enfocaron en evolucionar. Entonces, definiendo el negocio de Disney, que el negocio de ellos no está definido como la parte física de los parques de recreación, sino el negocio de ellos está definido de una forma un poco más amplia, que es la industria del entretenimiento, la industria de diversión y entretenimiento. Entonces, pues cuando la gente está confinado dentro de sus casas, pues igual Disney Plus empezó a suplir esa necesidad, y ellos han logrado crecer ese negocio de una manera exponencial que no lo ha logrado ni Apple, ni lo han logrado tantas otras plataformas de contenido que existen hoy en día. Entonces quería abrir con eso para que se den una idea de el cambio. Es algo que vamos a estar hablando muchísimo durante los próximos minutos, pero entonces es algo que lo tenemos que ver
como algo inevitable y como algo que hay que aprovechar la oportunidad. Entonces, la idea es que McKinsey hace unos meses publicó un estudio en el que miraba las tendencias más grandes que estaban afectando al consumidor y empezaba a medir el impacto que había tenido en los últimos 10 años, pero también mirando hacia adelante cómo era el impacto de la tendencia de los próximos 10 años, teniendo en cuenta el nivel de disrupción actual por COVID. Entonces, aquí es donde nos vamos a enfocar en los próximos minutos. Entonces, en 3 áreas básicas voy a hablarles de las 10 tendencias más impactantes sobre los consumidores, hablando de innovación de producto y construcción de marca en mercados masivos, donde tenemos obviamente la explosión de lo digital, la idea de la alimentación y vida consciente, y luego dentro del asociamiento con detallistas para aumentar la distribución, pues tenemos la expansión del e-commerce, tenemos la presión que los manufactureros vienen recibiendo del comercio masivo. Y finalmente, pues tenemos sobre la construcción de marca y distribución en mercados emergentes, pues esas áreas de crecimiento y esos mercados de crecimiento, cómo se siguen redefiniendo y pues inevitablemente, pues cómo Asia sigue liderando y va a seguir liderando la parada en términos de expansión y crecimiento. Entonces, la primera es sobre la universalidad digital y hablando de todo el término data, telefonía móvil, del Internet de las cosas. Entonces, ¿qué veíamos antes? Pues esto no es una tendencia nueva, venimos hablando de esto hace muchísimos años. La tecnología digital ha revolucionado la forma como los consumidores y las marcas aprenden y se relacionan unos con otros. Y pues, ¿qué hemos visto? Pues al estar todo el mundo encerrado dentro de su casa, pues ese acercamiento a lo digital se ha disparado. Hemos dependido muchísimo más y la gente que ha estado más resistente a la adopción tecnológica se ha visto casi que en la obligación de aceptarlo. Nos hemos vuelto expertos, pues para prueba de eso, que ahora estamos teniendo estas conferencias a nivel digital y muchísimas otras cosas que hace unos meses estábamos un poco más resistentes a nivel global a tener esa expansión digital. Pues obviamente a raíz de la pandemia este tema ha cambiado y esperamos que lo único que va a lograr es, pues, obviamente, seguir acelerando este crecimiento. Ahora, otro tema muy importante dentro de la innovación de producto y la construcción de marca es la importancia del valor y la sensibilidad de los consumidores al precio. Cuando miramos a la crisis financiera del 2009, la confianza del consumidor se demoró en recuperar a niveles previos de esa recesión hasta el 2011, en el mejor de los casos, en Alemania, 2 años después, pero 2014 en Reino Unido y en Estados Unidos y hasta 2017 en China. Entonces ahí vemos que estas crisis financieras tienen un impacto más de mediano plazo y obviamente el COVID-19 probablemente causará una recesión más profunda que la producida por la crisis financiera. Desafortunadamente esa es la realidad a la que nos presentamos. La mayoría de consumidores actualmente se declara muy o extremadamente preocupados respecto a la economía, y eso es en términos generales a través del mundo entero. Obviamente cuando miramos en mercados o en países en desarrollo, pues obviamente vemos que esa preocupación es aún más alta, porque las recesiones económicas y el tiempo en que se va a demorar en recuperar la economía obviamente tardará más. Luego el siguiente tema que se ha visto un poco afectado, pero pues en términos es una de las grandes tendencias y los cambios dentro de los hábitos de los consumidores, y es lo que nos traen los consumidores nuevos, ¿no? Y las tendencias, y eso es realmente, aunque no se ha visto en el mismo nivel de impacto que las que les estaba hablando anteriormente, pero sí vemos que como los millennials y los Gen Z son 4 veces más propensos a evitar comprar productos del Big Food, y son 6 veces más propensos a buscar marcas nuevas. Les gustan las marcas pequeñas, las marcas que están definidas con una superioridad que es más en la propuesta de valor, que son más innovadoras, que tienen un propósito social sobre las cuales ellos se pueden ver identificados. Entonces, esa tendencia solamente va a seguir incrementándose en la medida que tanto los millennials como los Gen Z aumenten su poder adquisitivo. Va a haber esa mayor expectativa sobre las marcas y sobre el valor que las marcas y la expectativa de la que las marcas tienen que proveerles a ellos como consumidores para que ellos les den su voto con la billetera. Y luego otro tema que es
muy sensible y obviamente muy pertinente para este foro es la alimentación y la vida consciente, ¿no? Esta idea de alimentación y vida consciente no es una tendencia nueva, viene ganando adeptos impulsados por tres fuerzas. Esto es antes de la pandemia: la reducción del consumo de carne, y aquí yo lo pensé dos veces antes de hablar de esto, porque yo sé que esto es más o menos sacrilegio, pero realmente tenemos que hablar de la realidad y de que hay un sector de los consumidores que realmente están intencionalmente tratando de reducir su consumo de carne. La contribución, esa sensibilización a la sostenibilidad y al impacto ecológico que tiene la proteína animal, y su propia adaptación a las necesidades y a las preferencias dietéticas. Si vemos en países más desarrollados como en Reino Unido, por ejemplo, el 50% de consumidores se declara conscientes y el 38% ya ha reducido su consumo de carne, y el 30% considera la sostenibilidad de alimentos dentro de su proceso de toma de decisión sobre una marca. Entonces, sabemos que esta alimentación consciente está redefiniendo lo que es saludable. El encierro ha causado a que la gente tenga una mayor conciencia, aunque de cierta medida, cuando lo miramos el impacto de la industria, yo como lo defino es que el foco ha cambiado, aunque sigue mucho sobre la alimentación, sobre la vida consciente y más bien sobre esta idea que en inglés se define como el well-being. Ha tenido muchísima mayor importancia que la alimentación exclusivamente. Y como muestra de eso, pues ahora tenemos la conversación ha migrado o ha evolucionado muchísimo a hablar sobre esta idea de salud mental y de salubridad en general. Entonces, pero sin duda son ciertas fuerzas que no podemos ignorar. Obviamente se ven más específicas en los mercados desarrollados, o dentro de los mercados latinoamericanos se ven más en los niveles socioeconómicos más altos, pero no las podemos ignorar porque son fuerzas que ya estaban presentes antes del COVID y que, como les digo, sin lugar a dudas van a seguir después de la pandemia, con ese aumento en esa percepción que ha generado el hecho de que la gente encerrados en sus casas estén revisando mucho más sus prioridades, tengan una conciencia muchísimo más alta sobre mantener una buena salud y entonces el impacto que esto puede tener en el consumo posteriormente. Y el siguiente tema que venía en explosión ya hace muchísimos años y a través del COVID ha tenido un impacto, pero un impacto negativo, es la explosión de las marcas pequeñas. Porque las marcas pequeñas que habían gozado de gran aceptación de estos millennials y Gen Zers venían creciendo 4 veces más rápido que las marcas grandes en los últimos años, han tenido muchísimos tropiezos con el suministro y manejo logístico. Obviamente ahí se ha visto el impacto de la escala y de la magnitud, y las grandes marcas son las que se han favorecido muchísimo más a través de la explosión o el aumento de la demanda de alimentos y de productos. Y los pequeños, pues obviamente, sin tener la infraestructura o el músculo, tanto logístico como financiero, pues han tenido muchísimos problemas durante esta pandemia. Eso a pesar de que los inversionistas le han inyectado casi $18 mil millones a estas marcas en los últimos 5 años. El otro aspecto que también hemos visto, pues, es cómo estas compañías grandes han puesto el ojo y se han dado cuenta de la fórmula efectiva que es comprar estas marcas pequeñas. Una vez han logrado captivar una audiencia y han ganado cierto nivel de magnitud, y es una forma muy efectiva de innovar. Entonces, para que ellos no tienen que poner, las marcas grandes o las compañías grandes no tienen que poner su propio riesgo lanzando productos que son enteramente nuevos y teniendo que poner toda la investigación y desarrollo de por lado, casi que compran estas marcas que ya se han probado dentro del mercado como efectivas, y luego las adquieren y le aplican toda la escala que las compañías grandes les pueden dar. Entonces, pero los casos exitosos son aquellos en los cuales la esencia de la marca se ha logrado mantener. Entonces, pues tenemos muchísimos ejemplos en que marcas grandes han matado marcas pequeñas, pero otros, y más recientemente, muchos exitosos en los cuales las marcas más grandes dejan que las marcas pequeñas sigan siendo esa esencia y sigan satisfaciendo su consumidor objetivo, pero ayudándoles con la infraestructura para tener una escala muchísimo más grande.
Y ahora cuando pasamos al otro tema, que es la asociación con los detallistas, aumentar la distribución de los productos, pues inevitablemente tenemos que hablar del ascenso meteórico del e-commerce. Para ponerlo en perspectiva, si miramos, los gigantes del e-commerce han generado el 65% del crecimiento del retail a nivel global y han logrado crecer 17% entre 2014 y 2019, comparado con el resto, que apenas ha logrado crecer el 0.8%. Entonces, que estamos hablando de quiénes: Amazon, Alibaba y JD. Estos son los responsables de la mayor parte de ese crecimiento cuando miramos a nivel global. ¿Y qué ha pasado a través de la pandemia? Pues que estos gigantes empezaron a desarrollar un mercado en el cual muchos les apostaban a que no lo iban a lograr hacer, que era el mercado de los alimentos. Y ahí sí que la pandemia definitivamente ha disparado el mercado de alimentos en e-commerce. Amazon solamente aumentó su negocio de alimentos en un 45% en Estados Unidos, 80% en Reino Unido. Entonces, esperamos que esta disrupción seguirá acelerándose en la medida que estos gigantes aumenten su cobertura geográfica y se expandan a las tiendas físicas. Cuando nosotros hablamos con los consumidores aquí en Estados Unidos, la gente, esta pandemia ya llevamos más de un año, los hábitos de compra de e-commerce de alimentos ya están muy establecidos y es muy difícil, aunque va a haber, obviamente esperamos una corrección del e-commerce de regreso a las tiendas físicas, pero ese ascenso del e-commerce y esos hábitos de compra ya después de tantos meses ya están tan enraizados en el comportamiento del consumidor que no hay vuelta atrás. El ascenso meteórico del e-commerce en los alimentos es una realidad hoy y seguirá creciendo mañana. Luego tenemos el tema del crecimiento sostenido de las tiendas de descuento como Aldi, Lidl, como D1 en Latinoamérica, que vienen creciendo y nuevamente, pues para tener la perspectiva, acuérdense que el resto del comercio está apenas creciendo un 0.8 global, pues cuando estamos hablando de crecimientos del 7%, pues no son nada despreciables. Y estas tiendas de descuento que todavía tienen muchísima expansión o potencial de expansión geográfica, donde entran con muchísima fuerza, han logrado conseguir 20% o más en cada uno de los mercados nuevos en los que entran, y esto es tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Y luego el otro tema, obviamente, pues es del lado del productor, pues es esa presión que el comercio masivo más establecido, pues ahora les sigue pasando y de una forma más aumentada a estos productores. Y que es la combinación o el efecto de estas tendencias que les hablaba anteriormente. El crecimiento de los gigantes del e-commerce y las tiendas de descuento hacen que los demás detallistas y comercio masivo reciban ellos mismos esa presión, pero esa presión se la tienen que pasar luego los productores. Cuando miramos los 76 grandes nombres en el comercio masivo, estábamos hablando de que apenas crecieron un 0.8%, entonces ellos obviamente no están contentos viendo que el crecimiento se les está yendo de las manos. Y esa presión está forzando al comercio masivo a convertirse en negociadores más exigentes, están incluyendo su participación en alianzas de compra y obviamente pidiéndoles muchos mejores márgenes a los productores y pasándoles esa presión a los productores. Eso es una tendencia que desafortunadamente desde el punto de vista del productor, pues vamos a seguir viendo a través de los años porque estos cambios o estas dinámicas entre los canales de distribución, como les decía anteriormente, pues simplemente seguirán siendo y seguirán siguiendo de la forma en que lo hemos visto. Luego, uno de los retos nuevos que no existía antes de la pandemia, que realmente ha generado la pandemia, es esta crisis del sector de servicios de comida, que obviamente inminentemente tuvieron que cerrar de la noche a la mañana. ¿Esto que ha generado? Pues obviamente muchísima consolidación, una cantidad de quiebras impresionante a lo largo de todo el mundo y a la perspectiva de los próximos años, pues el impacto económico que va a tener, obviamente la recesión económica que se nos viene por los próximos años los cambios que no van a tener reversa, como el aumento del teletrabajo, pues van a seguir ejerciéndole muchísima presión sobre este sector. En la medida en que ciertos mercados y ciertos países han reabierto sus economías, de todas formas, bueno, pues tienen dos fuerzas muy importantes a las cuales el sector de servicios de comida todavía tiene como fuerzas negativas. Y es el hecho de, uno,
recuperar la confianza de la gente para volver a los restaurantes, para seguir saliendo de la forma que lo estaba haciendo antes, pues va a tomar tiempo, obviamente a la medida que la gente se siga vacunando y logremos esa inmunidad de rebaño, pero todavía estamos lejos de ese punto. Y el otro, bien importante, pues es la recesión. Y entonces, obviamente la gente tiene que tener que cortar ese tipo de gastos. Pero pues el aspecto positivo es que al final de cuentas la gente tiene que comer y entonces va a recurrir más a cocinar en casa, a la elaboración de alimentos en casa y pues a la compra de los alimentos en los canales de distribución que estábamos hablando anteriormente. Y el último punto, que no sé qué tan relevante sea para esta audiencia, pero mírenlo igual desde la perspectiva de los competidores globales, dónde están poniendo su idea de dónde realmente está el crecimiento y la expansión en los próximos 10 años. Indudablemente están los mercados emergentes en Asia. Si miramos China, India y el resto de Asia-Pacífico, van a generar más del 50% del crecimiento de consumo entre 2019 y 2029. Hoy en día apenas son el 20% del consumo actual. Entonces, indudablemente se seguirá disparando esto. Cuando miramos actualmente en los hogares ese crecimiento de la clase media o la clase consumidora, esperamos que en China 75% de los hogares logren pertenecer a ese grupo en los próximos 10 años y el 60% de los hogares en India. Y no tengo ni siquiera que cuantificarles, ustedes saben las poblaciones de esos países para saber el potencial de mercado que tiene, siendo desde el punto de partida que está hoy en día y obviamente pues todo el crecimiento que ya ha generado esa expansión económica en estos países. Sin lugar a dudas, Estados Unidos seguirá siendo un mercado clave, generando el 20% del crecimiento a nivel global, que es la mayor parte del crecimiento de los países desarrollados. Se estima un crecimiento del 35% en la próxima década, 20% de ese 35% vendrá de Estados Unidos. Y luego otro tema importante dentro de Asia es que los canales en países en desarrollo están evolucionando de una manera diferente a los del mundo desarrollado o de Occidente, por llamarlo así. Y este es un tema que para mí me parece muy interesante también para Latinoamérica, y esta idea de cómo el comercio detallista, que está tan fragmentado, y tenemos la misma realidad del canal de Latinoamérica, se está inclinando o está haciendo una aceleración hacia lo digital muchísimo más rápido que lo que están haciendo inclusive grandes de las grandes superficies o las grandes marcas. Entonces podemos esperar que la digitalización de la economía como tal también haga una aceleración de ese crecimiento, pero pues aquí con bastantes oportunidades dentro de Latinoamérica y su realidad de mercados. Entonces, con todo esto, que espero que no los deje asustados, sino como para darles más una perspectiva de esperanza y de oportunidad, es simplemente cuestión de definir de qué lado de la tendencia quiere estar uno. Entonces, para ponerse del lado correcto de la tendencia, sí se necesita replantear dónde jugar, cómo ganar, y entonces los dejo con tres cosas. Uno, cómo construimos o trabajamos con nuestros demás clientes para construir marcas de relevancia que tengan una propuesta de valor y un propósito definido. Es una expectativa hoy en día del consumidor. Acuérdense lo que les dije en términos de la sensibilidad al precio. Se compensa con una propuesta de valor definida. La expectativa que tienen las generaciones más jóvenes de buscar marcas que tienen un propósito, marcas que tienen una razón social, que se preocupan por el ambiente. Y el segundo punto es asociarse con quienes están creciendo. Entonces, ¿cómo participamos mejor de los canales en crecimiento y cómo adoptamos las ventas digitales? Como les digo, es una realidad y obviamente esto aplica en una mayor o menor medida mañana para ciertas industrias y para ciertos sectores, pero indudablemente es una tendencia que está aquí para quedarse y para seguir creciendo. Y el tercero es cómo evolucionamos el modelo operativo actual para acoplarnos a todos estos cambios del consumidor y con un enfoque muy claro sobre la productividad, porque productividad seguirá siendo el nombre del juego en la medida que haya desarrollo en otras partes del mundo
en la que los canales que hoy en día no están viendo suficiente crecimiento, pero tienen esa escala actual, van a seguir ejerciendo presión sobre los productores. Entonces, esa idea de cómo nos mantenemos flexibles para podernos acoplar a todos estos cambios. Y con lo último que quería dejarlos es con la frase del famoso Heráclito, filósofo de hace muchísimos cientos de años, que dice: lo único constante es el cambio. Entonces, esta percepción y esta apertura mental es muy necesaria, lo hemos visto en las últimas décadas o en los últimos años, tantos negocios que han desaparecido por resistirse al cambio. Yo personalmente pasé muchísimos años de mi carrera trabajando con Sears Holdings, y ustedes saben pues el gigante que era Sears y esa resistencia al cambio que tuvieron durante tanto tiempo, que cuando quisieron ponerse al día ya era demasiado tarde, porque se resistieron a que la idea del e-commerce había evolucionado. Nunca quisieron mirar a que Walmart era un competidor directo, y poco a poco dentro de esa negando el cambio y negando la realidad, pues fueron declinando hasta el punto pues que hoy Sears está declarado en quiebra y casi su presencia actual es mínima. Entonces, el cambio viene pasando, el cambio sigue pasando. Esto lo escribió Heráclito, o lo dijo Heráclito, no sé hace cuántos siglos, no es nuevo y no se va para ninguna parte. Entonces, con eso te paso la palabra, Alejandro, otra vez para poder contestar, ojalá, ciertas preguntas del panel. ¿Quieres intervenir, Alejandro? Andrés, muchas gracias por su ponencia, por tu ponencia. Muy interesante, bastante concisa. Evidentemente, para el caso mundial, pues el gigante Amazon pues, tuvo un crecimiento importante. A manera de comentario adicional, Mercado Libre en América Latina en el año de la pandemia obtuvo alrededor de 5 millones de clientes nuevos, con crecimientos representativos principalmente en los mercados de México, Colombia y Brasil. Y también hacia una tendencia importante en crecimiento hacia lo que era adquisición de alimentos. Entonces, si bien acá en los países de América Latina la tendencia no ha sido tan fuerte en cuanto a la preferencia de compra de alimentos en línea, también viene a ser algo bastante representativo, bastante importante. Entonces, es algo que pues sí vale la pena aclarar, ¿no? Evidentemente también la parte hacia lo que es la preferencia por la pequeño local, pues se te está cortando la voz, Alejandro. Ya lo pues más Creo que está cortado para todos, me parece a mí. Sí, se escucha cortado la intervención de Alejandro. Era una intervención muy interesante, muy ilustrativa y complementaria a tu información, Andrés. Y se escucha un poco. Vamos a esperar a que regrese, pero mientras tanto, ¿quieres responder algo de la primera parte que entendiste? Sí, y yo creo que es una salvedad bien importante, y es como, obviamente, yo les estoy hablando de tendencias a nivel global, y como todo, ¿no? Hay que saber es cómo adaptarlo a nuestra realidad local.
y desde esa perspectiva, pues hay dos cosas que yo veo en Latinoamérica, desde mi experiencia en Latinoamérica, y es uno, pues obviamente, la magnitud y la rapidez del cambio del consumidor, pues obviamente está muy ligado a su poder adquisitivo, el cual es muy diferente en mercados desarrollados comparado con la mayoría de mercados latinoamericanos, ¿no? Donde vemos muchas de estas evoluciones o vemos muchos de estos cambios dentro de los niveles socioeconómicos más altos, pero pues que la pirámide social de Latinoamérica, pues obviamente esa no es la mayoría de gente. Pero por el otro lado, lo que sí vemos en Latinoamérica, que también se ha visto en Asia, es como las diferencias y las brechas socioeconómicas a veces hacen que se disparen la adopción de estas tendencias, ¿no? En el caso específico, miren en Latinoamérica, la adopción de los negocios pequeños del e-commerce o de la digitalización, simplemente utilizando una plataforma que intencionalmente o inicialmente estaba diseñada como una red social como lo es WhatsApp, y cuántos negocios hoy en día no funcionan y no han sobrevivido es gracias a que han trasladado la comunicación con los consumidores a través de una plataforma social. Entonces, esa capacidad que tenemos los latinoamericanos para reinventarnos, para aprovechar las tecnologías, para acelerar los procesos, a veces hacen que esas tendencias inclusive se aceleren y se vean de una forma de una forma mayor que lo que se ven en los países desarrollados. El otro tema, hablando del e-commerce, que a mí me ha impactado muchísimo cuando viajo de regreso a Colombia, es el tema, por ejemplo, por el bajo costo de mano de obra. Eso también habilita muchísimas de los desarrollos de estas tendencias, en el caso específico, en el e-commerce y el sector de la distribución. Entonces, por ejemplo, como Rappi, por ejemplo, para citar un ejemplo, como hoy en día, pues obviamente tiene ese acceso y esa capacidad de llevarle a uno cualquier producto en menos de 20 minutos a la puerta de su casa. Eso es algo que no existe aquí en los mercados desarrollados porque obviamente el costo de eso y la logística todavía no existe, pero la misma realidad de Latinoamérica y de la sociedad y de la economía en Latinoamérica sí permite. Y eso pues obviamente hace que la adopción digital, la adopción del e-commerce sea de una forma muchísimo más rápida para ciertos sectores que lo que sería aquí en los mercados más desarrollados. Sí, no, evidentemente. Fíjate, a mí me llama algo la atención. Comentaste durante tu conferencia que el consumo de carne, de proteína animal en general, ha bajado. Y sí, efectivamente ha bajado. Esto tiene influencia económica y también tiene influencia de información. ¿A qué me refiero con esto? Que económico por la pandemia. En cuanto a información, han salido varias instancias a hablar a las edades de lo que significa la proteína animal. ¿Sí? Y las nuevas generaciones también están, siento yo, de moda, lo que es vegetariano y vegano y demás, pero provocado por una mala información de lo que significa la proteína animal dentro de la nutrición del ser humano. Digo, también, por ejemplo, en México disminuyó el consumo de proteína animal, vamos a hablar de cerdos, de ganado, pero se incrementó mucho la exportación. La tendencia en Latinoamérica es tener un crecimiento en producción, en porcicultura sobre todo, para cubrir las necesidades de Asia. Y se cree que esta producción que va a incrementar en Latinoamérica va a fortalecer o va a ayudar a que incremente el consumo en Latinoamérica. Entonces, finalmente, yo creo que aquí tiene que ver mucho, sí, economía, lo que estamos sufriendo, y sí, información, buena información. Y esa información precisamente es la que buscamos en CIBA dar, y no únicamente al sector pecuario, sino al sector consumidor, porque el foco definitivamente debe ser el consumidor. Sin lugar a duda, y yo creo que esa es, y sobre todo esa es como la filosofía con la cual funciona dentro de Campbell's y dentro del manejo de marcas y dentro de la industria de CPG es justamente eso, ¿no? Es realmente
construir negocios alrededor de marcas que están centrados, que tienen como su foco el consumidor. Y es como nos adaptamos a esa realidad del consumidor, porque la realidad del consumidor, pues como les dije 20 veces, sigue cambiando, viene cambiando, seguirá cambiando. Y en el tema de la proteína animal es muy interesante, ¿no? Porque lo que yo les hablaba, y sobre todo en los mercados desarrollados, es más de esa conciencia actual, como tú dices, por una falta de información, en la cual se ha generado ahora este movimiento generalizado sobre la disminución del consumo de carne. Pero como yo lo veo, actualmente está declarado más como en una intención. Es una realidad en ciertos segmentos. Obviamente les estaba dando los datos de Reino Unido y aquí dentro de Estados Unidos también se ve, pero pues tampoco podemos negar la expansión que ha tenido el mercado de carne a nivel global y la expansión en la medida que economías como la de China y la de India y los mercados latinoamericanos se sigan desarrollando, pues ahí también eso son oportunidades de crecimiento. Entonces yo creo que es un buen entendimiento de quién es mi consumidor, de cuáles son esos cambios del consumidor y el consumidor que yo estoy sirviendo, pues en la medida que yo mejor lo entienda, pues sé para dónde va ese consumidor. Una de las cosas curiosas dentro de Swanson, dentro de mi negocio, que hemos visto, uno de los productos que se disparó apenas con la pandemia es el pollo en lata que nosotros vendemos. Y ese pollo en lata era una categoría y un portafolio de productos que venía en desaceleramiento, no sé, ya casi de 10 años para acá. Y ha tenido ese nuevo auge porque obviamente la gente está buscando formas eficientes y formas efectivas de alimentar a su familia con esa sensibilidad al precio que les hablaba anteriormente. Entonces le da una nueva vigencia a una cantidad de productos que estaban casi olvidados por estos cambios en las tendencias y las percepciones del consumidor. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues obviamente no nos quedamos durmiendo en los laureles disfrutando de este consumo nuevo, sino también es viendo cómo aprovechamos esta disyuntiva, esta dinámica para reinventarnos las marcas, para que estos hábitos de consumo que se ven a raíz de la pandemia los podamos mantener post pandemia, para entender bastante cuáles eran esas barreras de compra que tenían estos consumidores, porque habían dejado de comprarnos y ahora que nos están dando esa nueva oportunidad, asegurándonos que podemos resolver esos problemas, romper esas paredes, esas barreras que tenían anteriormente para que sigan comprando nuestros productos a futuro. Y el otro tema que viene, que estaba leyendo una cifra bien interesante es el porcentaje de gente que se clasifica como vegana. Casi eso no ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Entonces no es que los veganos de repente estén ahora por todas partes y se estén volviendo en la inmensa mayoría. Lo que ha pasado es que hay una conciencia dentro de los consumidores de carne habituales a tratar de reducir su consumo, ya sea por temas de salud, desde su propia perspectiva, o ecológicos. Y entonces ahí vuelvo al tema y vuelvo al punto que es realmente tener un buen entendimiento del consumidor y tener una buena estrategia de comunicación para poder informar y para poder dar una propuesta de valor que realmente responda a las necesidades y los cambios del consumidor. Y eso, por un lado, puede ser la información, pero por otro lado también es la adopción de prácticas más sostenibles, es darle al consumidor finalmente lo que está buscando, es recordarles todo lo bueno que tiene la proteína animal, las características nutritivas que no pueden encontrar en otras partes de la dieta. Es esa capacidad de reinventarse en vez de estar pensando que pues desde donde estamos pues somos una industria así de grande y nadie va a dejar de consumir carne, porque si bien eso es cierto que no va a desaparecer, pero pues nadie quiere ver una reducción en las ventas del 5, 10, 15% dentro de los próximos años. Entonces yo creo que la pandemia presenta una buena oportunidad para reinventarnos, para ver cómo estos cambios dentro de los hábitos de los consumidores están generando ciertas oportunidades, burbujas de oportunidad, como las defino yo, para realmente empezar a enfocarse en esas. Y poder asegurarnos que el negocio que tenemos hoy en día sea un negocio que pueda perdurar por muchísimas décadas. Claro, no es cierto. Otros factores que están afectando el consumo de la proteína animal
vienen siendo las mal llamadas carnes sintéticas y el factor de bienestar animal. El factor de bienestar animal que está siendo abanderado por instancias que son netamente proteccionistas, que realmente no tocan puntos en lo que es la eficiencia de la producción, también están afectando. Como ejemplo, yo tengo una hija que me habla que, oye, es cierto que pasa esto con los pollos, es cierto esto que pasa esto con las gallinas, con los cerdos. Digo, oye, es mentira, totalmente falso. Pero son generaciones que precisamente por el monstruo que son las redes sociales se dejan guiar por la información, mala información en este caso. Entonces también hay que saber ser selectivos en la información e insisto, la información debe ser clara y contundente de lo que significa la proteína animal, hablando de bienestar animal, hablando de nutrición, hablando de desarrollo muscular e inclusive hasta nervioso del ser humano, ¿no? Porque toda la proteína animal nos ayuda para todo esto. Sí, no, te dejo terminar, Juan Manuel, perdón. No, si quieres contéstame esto porque tengo otra, Andrés. No, te iba a contar un poco, pues lo que hemos visto aquí dentro de los productores aquí en Estados Unidos es muchos, efectivamente, y aplicando la filosofía con la que habría de Walt Disney y Disney cómo ha logrado reinventar su modelo de negocio y acoplarse a los cambios de la realidad del mercado, es también en la definición del negocio en el que estamos, ¿no? Es una de las cosas que mi papá ha hablado por muchísimos años y entonces me la robo y es esta idea de Disney, por ejemplo, como les decía, ellos no están en el negocio de los parques de diversión, ellos están en el negocio de la diversión. Y entonces en ese orden de palabras, pues ellos definen el producto de acuerdo a las necesidades del consumidor y por eso pueden pasar de un parque de recreaciones a una plataforma de contenido digital sin tener que salirse dentro de la idea de lo que están tratando del consumidor y de las necesidades del consumidor que están tratando de servir. De cierta forma, nosotros hemos visto acá productores que satisfactoriamente y exitosamente han logrado penetrar en el mercado de las proteínas alternativas y lo están viendo como una idea para expandir su negocio y para evolucionar la oferta que tienen. Lo mismo lo hemos visto también en el sector de los lácteos. Entonces, los consumidores, pues obviamente estos son productos que los están buscando en los mismos sitios y hay marcas que han desarrollado tantas décadas de confianza y tienen una propuesta de valor tan bien definida que tienen todo el permiso del consumidor para expandirse en estos aspectos. Parte de eso, el mismo Swanson. Si ustedes miran aquí, nosotros somos el líder de caldos desde hace muchísimas décadas. Y obviamente pues es el caldo de pollo lo que primordialmente se consume aquí dentro de Estados Unidos, pero sin ningún problema exitosamente nos pudimos expandir cuando empezamos a lanzar nuestra línea de caldos vegetales, cuando evolucionamos a la necesidad del consumidor y lanzamos nuestra línea de caldos orgánicos. También porque nosotros teníamos un muy buen entendimiento de la marca y de la amplitud y la flexibilidad de la marca, pero también un muy buen entendimiento de para dónde iba el consumidor. Y entonces cuando integramos esas dos, realmente estábamos integrando, era una oportunidad con una necesidad y nos dio la oportunidad de ampliar nuestro negocio. Andrés. Sí, efectivamente. Hola Juan, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, muy bien. Creo que ya pude regresar, una disculpa, pero bueno, hablando de todos estos temas de digitalización, pues todavía tenemos inconvenientes con esto, las conexiones. Andrés, hay una pregunta aquí en el chat. Le preguntan, ¿qué tendencias de consumidores podrían impactar negativamente este mercado? Bueno, pues yo les hablé de ciertas tendencias, ¿no? Y obviamente, pues una de las más grandes, pues obviamente es la recesión que se viene, pero pues eso como tal no es una tendencia, pero pues es una realidad y entonces eso sí también, eso va a generar que haya muchísima adaptación y acoplamiento por parte de los fabricantes, de los canales, de todos los actores dentro de la línea de valor, porque sin lugar a dudas, pues los consumidores van a estar muy apretados durante los próximos años y entonces van a estar buscando
propuestas que realmente les den un valor específico sobre cuál, a los precios que ellos puedan adquirir, en los tamaños, en la configuración, que se adapte a sus nuevas necesidades o a su nueva realidad. Y pues, obviamente hay un gran nivel de incertidumbre, ¿no? Otra de las cosas que de pronto no tocamos tan ampliamente, pero cuando lo vemos aquí desde la perspectiva de Estados Unidos, viendo el cambio en la conversación política, pasamos de un proteccionismo del gobierno pasado, en el cual el medio ambiente no era una prioridad, a casi que voltear la torta y empezar a hablar ahora de una expansión económica nuevamente, una apertura de mercados, alianzas estratégicas, pero sobre todo con un tema muy claro que es el medio ambiente y la protección del medio ambiente. Entonces, para decir que esto lo va a impactar positiva o negativamente, eso depende de la perspectiva, ¿no? Porque como les digo, eso sí es como en el mercado de acciones. Cuando los precios suben o bajan, eso es una oportunidad dependiendo de dónde esté sentado uno. Entonces, desde la misma perspectiva, yo creo que estas tendencias pues generan también oportunidad. Andrés, a la mitad de la charla hablabas sobre hay una tendencia hacia la caída del consumo de carne. La tendencia evidentemente va hacia la caída del consumo de carne de res precisamente por la idea que hay de que no es muy saludable, y además por el impacto ambiental que tiene la producción de carne, ¿no? Y entonces aparece este nuevo tema sobre lo que es la carne de laboratorio, ¿no? Que a partir de una estructura de tejido de carne se multiplica y se crea esta carne. ¿Cómo va esa tendencia creciendo en Estados Unidos y realmente sí pudiera llegar a tener aceptación y bajarse hacia nuestros países? Sí, sin lugar a dudas, esa tendencia está aquí para quedarse. Entonces, las proteínas alternativas y de hecho ya el consumo masivo, las compañías como nuestras están mirando a que esta es una expectativa de los consumidores, ¿no? Esto ya no es un nicho de mercado donde son los hippies que están, los veganos, ese estereotipo, ese ya está un poco mandado a recoger, porque esto ya se masificó. La mejor prueba de eso es Burger King. O sea, una cadena como Burger King, cuando lanzaron su Impossible Burger, y ha sido uno de los productos más exitosos que ellos han lanzado en los últimos años, y les empezó a generar un crecimiento real dentro de sus ventas, ahí es la prueba de la masificación de esta tendencia. Entonces, como les digo, eso está para quedarse, y como les decía yo anteriormente, pues ahora lo que sí requiere por parte de los productores es un entendimiento muy claro de los diferentes segmentos del mercado y de las necesidades de cada uno de esos segmentos de mercado. La contraparte de esa tendencia, pues lo hablábamos también anteriormente, que es ese crecimiento en Asia, pero también es ese crecimiento que ojalá mejore muchísimo la tendencia económica dentro de Latinoamérica. Hoy en día no está proyectado Latinoamérica para ser un foco motor de crecimiento como lo era hace 5 o 10 años, pero con las políticas económicas yo creo que se puede recuperar, porque hay muchísimo potencial, muchísimos recursos. Esa idea del potencial que tenía o que tiene países como Brasil, como México, como Colombia de expansión, eso todavía sigue ahí, sigue latente. En la medida que los países en desarrollo puedan mejorar su posición económica, puedan cerrar las brechas sociales que tienen hoy en día, sabemos, porque vemos el ejemplo de China y de India, que eso abre una oportunidad gigante, porque aquí sí estamos hablando de decenas de millones de personas que con su aumento de poder adquisitivo van a buscar tener acceso a ciertos tipos de comidas a los cuales anteriormente no han tenido esa posibilidad. Entonces, por eso voy al punto de tener un muy buen entendimiento de los diferentes segmentos de mercado y identificar dónde es que están las oportunidades, pero al mismo tiempo, como les decía anteriormente, es esta idea de no hay que ver estas proteínas alternativas como el enemigo. De pronto presentan una oportunidad, y obviamente es una situación de cada uno de los productores de ver dentro de sus capacidades y dentro de su conocimiento, dentro de su know-how, qué tanta habilidad ellos tienen para participar ahí.
pero hemos visto actores aquí dentro de Estados Unidos que han logrado expandirse y expandir su portafolio en ese sentido exitosamente. No, totalmente de acuerdo. De hecho, te cuento que la empresa de leche más grande de México, que es Grupo Lala, precisamente ellos ya sacaron su línea de extracto de soya, extracto de coco, porque evidentemente pues es el mismo canal de distribución, es el mismo centro de costos, y dijeron, bueno, ¿por qué vamos a dejar que otra empresa atienda ese mercado si nosotros también podemos atenderlo? Una empresa brasilera también de huevo, pues está vendiendo productos veganos que son sustitutos de huevo, también queriendo atender ese mercado. Entonces, creo que en América Latina también está empezando a llegar un poco ese eco, y las empresas se están dando cuenta que en lugar de verlos evidentemente como enemigos, pues pudiera más bien entonces ellos aprovechar esa oportunidad de mercado y atenderla. Y otro punto en el que yo quería tocar también era, que lo estábamos conversando anteriormente, es llamémoslo de la desinformación o la falta de información adecuada en ese aspecto. Y ahí sí es cómo se pone la responsabilidad de los productores y el sector en generar la comunicación y la información adecuada. Es cómo se ponen al frente de las comunicaciones. Hemos visto el caso aquí que lo ha hecho exitosamente la industria de la leche. Y entonces la industria de la leche hoy en día ya lo manejan el sector de la leche. De hecho, la anterior CMO de Campbell's hoy en día está dirigiendo este gremio, y lo están viendo como la leche como una marca como tal. Y entonces es esa revitalización de la marca de leche para recordarle a la gente la leche de vaca. Y es esa idea de recordarle a la gente todos los productos y todos los atributos positivos que tiene la leche, que no lo encuentran en las alternativas. Es generar esa información, que cuando la gente está buscando la información por Google, sea los resultados de información que no vengan de una tercera parte, sino que realmente vengan de la fuente, que puedan responder esas preguntas. Entonces es eso, cómo nosotros nos ponemos en la ofensiva de manejar la información y manejar el mensaje para que no exista más esa desinformación, para que no se siga esparciendo. Pero entonces eso también genera o eso también requiere esa aceptación de la digitalización y ese entendimiento de que el consumidor hoy en día está informándose es a través de las redes digitales, de las redes sociales, y si nosotros no estamos generando ese contenido, alguien más va a generar ese contenido para nosotros, y más probable que no, va a contar una historia que no es la historia que nosotros quisiéramos que se contara. Bueno, y a partir de ese mensaje, y se genera una duda que también se escuchó ayer precisamente, sobre lo que es la comunicación en redes sociales, ¿no? Ahora, hay un problema grande, ¿no? O sea, las personas, o hay un grupo importante de personas que prefiere creer o decide no vacunarse porque les van a inyectar, es un microchip que Bill Gates decidió diseñar para tener a todas las personas controladas. Y la gente prefiere creer ese mito a creer el mito de que evidentemente nos necesitamos vacunar para tener una buena salud. En el sector agropecuario siempre nos hemos preocupado por dar mensajes de educación. En la parte del pollo le hemos dicho a todo el mundo que el pollo no tiene hormonas, y sin embargo el grueso de la población sigue creyendo que el pollo tiene hormonas. A una buena parte de la población le hemos dicho que el colesterol del huevo es colesterol bueno, no es colesterol malo. Y sin embargo, los nutricionistas, cuando uno va a hacer dieta, o los cardiólogos, le quitan a uno el huevo. Todavía hay quienes creen que la leche y la carne dan cáncer, y entonces argumentan que dan cáncer, a pesar de que se han mostrado los estudios y se ha demostrado que son proteínas que se necesitan para tener una nutrición balanceada. ¿Cómo contrarrestamos esa creencia popular que prefiere siempre creerle al mito y no creerle a los hechos? ¿Cómo se maneja entonces? Porque además en redes sociales ahora esto es lo que también ha ayudado a que el mensaje pues se disperse muchísimo más. Sí, ese es un reto muy complicado. Ese no le tengo la respuesta, porque eso se ve en todo nivel, ¿no? En nivel político, en muchísimos temas, ¿no? Entonces, obviamente eso, la democratización de la información también genera que todo el mundo se vuelva experto y todo el mundo pueda generar contenido. Entonces, de esa medida, yo creo que, pues nuevamente recalco la oportunidad de los actores que realmente que sean generadores de ese contenido, difusores de ese contenido. Existen ciencias hoy en día como es el SEO, que es el Search Engine Optimization, que es lo que eso requiere, es cómo yo genero contenido optimizado para que
tenga la mayor propensión a que cuando yo busco en Google, ¿será que el pollo tiene antibióticos? Sea mi contenido el que yo que genere el artículo que haya escrito o lo que sea, el que llegue de primer resultado, porque pues obviamente la gente está mirando esos primeros resultados. Entonces es generación del contenido, de la información correcta, pero la desinformación desafortunadamente seguirá existiendo porque estamos en una crisis de instituciones. Esa crisis de instituciones todavía no la hemos resuelto. La gente no le cree a las instituciones, la gente no le cree a los establecidos, por eso está huyendo de las marcas grandes. Entonces, están buscando compensar esa incredulidad o esa falta de confianza en otros sitios, y entonces, pues, donde salen estos pseudoexpertos a predicar que ellos tienen la última palabra, y en la medida que más polémica o más polarizado estén, de acuerdo a la otra perspectiva, pues entonces eso es mucho más aceptable y mucho más apetecido por esta gente que está buscando cierto nivel de validación. Entonces yo creo que en esa medida, pues como sociedad, y aquí sí estoy hablando como sociedad global, pues tenemos ese reto, porque eso sí ha sido la consecuencia desafortunada de la expansión de redes sociales, es cómo controlamos la veracidad de la información, de cómo volvemos a reinstituir la confianza en las instituciones, en los expertos, en la gente que sabe, y podemos utilizar la información de una forma más que realmente sea democratizada, pero para que todos recibamos la información correcta, no para que sean los diferentes tipos de verdades que hoy la gente maneja. Andrés, está buenísimo. Nos podríamos quedar aquí unas 4 horas más charlando sobre estos temas, pero afortunadamente se acabó el tiempo, pasó volando. Una última pregunta que creo que es muy relevante. El tema medioambiental. Desde el punto de vista de productor y desde el punto de vista de cualquier empresario, obviamente todos quieren invertir en lo que es la naturaleza de su negocio. Nadie quiere invertir en temas que van por separado. Sin embargo, pues el medio ambiente, si bien son las materias primas para nuestro sector primario, pues evidentemente, sobre todo lo que es la inversión en el manejo de residuos, en el manejo de desechos, en lo que es el impacto de la huella de carbono y la huella hídrica, para el productor es considerado un gasto y más bien es considerado un problema. ¿Hasta qué punto el consumidor está dispuesto a pagar más o a tener esa preferencia por aquellas empresas que ya traen sus programas bien establecidos, y hasta qué punto esto puede ser redituable para el productor? O sea, está más que comprobado, ¿no? El desarrollo, simplemente hay que ver el desarrollo del segmento orgánico y cómo lo orgánico ha penetrado todas las categorías de consumo de alimentos, y son obviamente alimentos que tienen un costo mucho mayor, pero la población o el segmento de mercado más específico que está buscando estas prácticas o está buscando este tipo de productos, está dispuesto a pagar por ello, pero simplemente vuelve el tema a tener una propuesta de valor bien definida, donde realmente se hace la toma de decisión sobre las prácticas, los procesos, la calidad de los insumos, la proveniencia de estos, se hace teniendo el consumidor en el centro, y es realmente generando un producto que supla las necesidades del consumidor. No tenemos que sobredesarrollarlo, pero definitivamente subdesarrollarlo no es una opción. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber pues ahora sí que compartido este espacio con nosotros. ¿Alguna última frase de cierre para las personas que nos están viendo? No, darles las gracias por la invitación y hacerles esa invitación de la aceptación y la apertura al cambio, y en la medida en que lo recibamos con brazos abiertos, como es la realidad y el cambio es inevitable. Yo creo que en la medida que lo aceptemos, pues lo podemos aprovechar de una mejor manera. Pues Andrés, muchísimas gracias. Cualquier cosa, seguimos en contacto y esperamos vernos en la siguiente versión del Simposio Internacional de Proteína Animal. Buenas tardes. Claro que sí. Ahí los dejo ahí con la siguiente charla. Muchas gracias.